Muy buenas tardes, estudiantes, estimados amigos. Bienvenidos a la clase de hoy día. Profesores futuros de educación física. ¿Cómo han estado? ¿Cómo está José Efraín? Buenas tardes, profesor. Buenas tardes. Todo bien, tranquilo. ¿Qué tal Uberlí? ¿Qué tal Rocío del Pilar? ¿Cómo están, profesor? Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes, profesor. ¿Qué tal? Buenas tardes. Bien, vamos a iniciar nuestra sesión de hoy día. Bueno, vamos a repetir y repetir para tener claro lo que venimos haciendo. La estadística, como ven, es una ciencia que se encarga de recolectar datos, organizarlo en una base de datos, analizar este conjunto de datos usando diferentes técnicas. Hemos aprendido a presentar datos mediante técnicas tabulares, es decir, a través de tablas, sus representaciones gráficas para los diferentes tipos de variables. Luego estamos viendo ahora el análisis de datos usando las técnicas numéricas. Consiste en calcular ciertos valores usando ciertas fórmulas que constituyen las medidas de resumen que representan alguna característica del conjunto de datos. Hay tres grupos de datos, tres grupos de medidas de resumen. Tenemos las medidas de tendencia central, la media, la mediana, la moda, etcétera. Luego tenemos las medidas de variabilidad o dispersión, que son muy importantes conocer, además de conocer dónde se posicionan los datos, con la media o con la mediana o con la moda, necesitamos conocer qué tan dispersos son los datos. Eso lo evaluamos con las medidas de dispersión o variabilidad. O también necesitamos conocer la forma que tiene su distribución. ¿Es simétrica, asimétrica? Si es asimétrica, si es de tipo positivo o negativo. Y otra característica también que tiene que ver con la forma es el grado de apuntamiento o concentración de los datos que se miden con la kurtosis. Kurtosis que nos muestra que una distribución podría ser platicúrtica o mesocúrtica o leptocúrtica. Son conceptos muy claros y no son muy abundantes. En eso estamos. En la sesión anterior avanzamos hasta calcular ciertas medidas. ¿Qué medidas habíamos visto en la sesión anterior? Medidas de posición central o de tendencia central. A ver, recuérdanos, José Gustavo. Ya, profesor, lo que habíamos calculado es la moda, Moda. también la media aritmética. Moda y media aritmética. Muy bien. Hemos aprendido a calcular e interpretar la moda. Media aritmética hemos visto. La mediana hemos visto. Mediana, profesor. La mediana. Lo que es. ¿Y media aritmética? ¿Vimos la media aritmética también? Todavía, nos falta. Todavía. Ahora yo Todavía. pregunto, ¿tiene alguno de ustedes alguna duda, alguna dificultad para calcular la moda, calcular la mediana usando Excel? ¿Qué dice Royce Rivera? No, profesor, todo entendido. ¿Todo entendido? ¿Qué dice nuestra amiga Yulexi Camizán? Sí, sí, profesor, también te he entendido, revisé su clase incluso. Muy bien. ¿Y la señorita Yulisa Alexandra? Sí, profesor, todo fue entendido. Muy bien. Erlan, Sí, profesor. También todo ¿se entendió? Muy bien. Ahora, se les puede dar un conjunto de datos y se les dice, a ver, dime cuál es la moda de este conjunto de datos, lo van a hallar inmediatamente. Cuando se les dice cuál es la mediana de este conjunto de datos, calcular e interpretar lo van a hacer sin ningún problema. Muy bien, entonces vamos a continuar ahora con otras medidas de tendencia central. Y yo pienso que ustedes ya lo han revisado. El material está allí, les he hecho llegar con anticipación, tienen base de datos.
Lo que ahora voy a preguntar es, ¿tiene alguien alguna dificultad para calcular e interpretar la media aritmética? La media aritmética porque está en la separata, en el documento, en PDF que les he puesto ahí, y creo que hasta por duplicado les he puesto ahí. Han venido revisando, bueno, ya tenemos aquí, hemos estudiado la moda, hemos estudiado la mediana, ahora viene la media aritmética. Me imagino que han venido estudiando ese tema. Nuestro pacto, nuestra consigna, en un momento voy, José Gustavo, contigo. Nuestra consigna es que ustedes vengan estudiando el material que se les proporciona, vengan, ya lo han repasado, ya lo han visto las fórmulas y todo, o la manera de las instrucciones para calcular la media aritmética para un conjunto de datos. Y yo quisiera saber si tienen dificultad para entender alguno de ustedes. Voy a suponer que ustedes ya vienen estudiando ese tema, también estudiando las medidas de dispersión o variabilidad, el rango, la desviación estándar, la varianza, coeficiente de variación. Esos son los temas que vamos a ver ahora. Si han venido estudiando, no hay ningún problema. Yo pregunto, quería José Gustavo, ¿quién levantó la mano? Ya, profesor. Sí, estoy revisando las fórmulas, pero un poco tenía dificultad en la interpretación. No casi lo entiendo. Ya. En la interpretación ha tenido dificultad José Gustavo. Para calcular no hay ningún problema. Ni siquiera nosotros vamos a agarrar lápiz, papel ni calculadora. Simplemente le ponemos la función de Excel y le ponemos los datos y a Enter y punto, ¿no? Nos va a calcular los valores que queremos calcular, nos lo va a entregar en fracciones de segundo. Porque el cálculo de esos valores ahora es sumamente sencillo usando las funciones de Excel. Antes, cuando no se tenía Excel, se tenía que usar calculadoras. Y si no había calculadoras, habría que hacer las operaciones manualmente. ¿De acuerdo? Entonces se puede hacer manualmente, con calculadora, con Excel, con la función de Excel o cualquier otro programa. Entonces hay dificultad en entender la media aritmética, la interpretación. A ver, ¿alguien más? Jordan Chueca, ¿qué dice? ¿Cómo le fue? Jordan Sí, Chueca, profesor. Sí, profesor. dígame. No, he entendido cómo realizar los esos en el Excel, sin ningún problema. Ajá, muy bien. Y Quizás es un poco, José David, es un poco confuso al momento de leerlo en el documento, pero después cuando se está realizando no hay inconvenientes. bien. José David, Sí, profesor, todo entendido su clase, ¿no? Y también eso revisé. no, la parte que no hemos hecho todavía, de lo que está en la separata. Sobre la media, sí Claro, estuve leyendo, ya, pero no sabía ya, cómo calcularlo en el Excel todavía. ya. No ha calculado, no sabe cómo calcularlo. Se me Bueno, hacía complicado, profesor. ¿qué dice? ¿A quién le preguntamos ahora? Rocío del Pilar. ¿Ha leído la separata, la parte que vamos a tratar ahora? Rocío del Pilar. Sí, profesor, sí he entendido Bien. lo que dice en algunas partes de la separata. Algunas partes. Así. Y hay partes que se han entendido, partes que no se entienden. Sí, Bueno, profesor, para que nos explique. eso es un poco, o se entendió o no se entiende. Por ejemplo, ¿qué es lo que no lo has entendido? Porque en matemáticas o se entiende bien o no se entiende. No puede decir, por ejemplo, yo más o menos sé sumar. He entendido a medias cómo se suma, entonces, no cómo se puede entender eso, ¿no?
Más o menos yo sé hacer la resta, he entendido a medias. Eso no, o se sabe hacer la resta o no se sabe. Y así en estadística, o se sabe calcular la media aritmética, por ejemplo, desviación estándar o cualquier otra medida, o no se sabe. ¿Se ha aprendido o no se ha aprendido? Eso, de eso se trata. Y eso de a medias no me dice nada, a mí más bien me preocupa. Eso me estaría diciendo que no se ha entendido. A ver, vamos a ver. Pero antes por favor, abran la base de datos de trabajadores que les he puesto ahí, y en Excel, y también material a la mano para ir leyendo y haciendo ejemplos. Vamos a ver ejemplos de estas medidas. Pero previamente voy a registrar la asistencia. Nuestro curso es Educación Física. Poner aquí. Adriansen Camisán. Presente, profesor. Bien. Carbone. Centurión. Presente, profesor. Bien. Céspedes. Presente, profesor. Bien. Chueca. Presente, profesor. Bien. Díaz Pérez. Presente, profesor. Bien. Eneque Bustamante. Presente, profesor. Bien. Facho Valdera. Presente, profesor. Bien. Flores Seclén. García Moreno. García Orrego. Presente, profesor. Bien. Gil Julca. Presente, profesor. Bien. González Lozano. Presente, profesor. Bien. Mío Monja. Nevado Jiménez. Perales Mujerza. Presente, profesor Perales. Bien, bien. Pérez Coronel. Presente, profesor. Buenas tardes. Buenas tardes. Pérez Mera. Presente, profesor. Bien. Ramírez Torres. Riojas Ventura. Presente, profesor. Buenas tardes. Bien. Buenas tardes. Rivera Vergara. Presente, profesor. Buenas tardes. Buenas tardes. Santisteban Vidaurre. Presente, profesor Santisteban Vidaurre. Bien. Sarmiento Pesantes. Terrones Álvarez. Torres Quevedo. Presente, profesor. Bien. Valencia Cubas. Presente, buenas Bien. tardes. Valiente Uriarte. Muy bien. Entonces voy a hacer la presentación aquí del material. Que lo tienen también allí. ¿Qué pasó?
Base de trabajadores. Base de trabajadores 1 o 2 les he pasado. No se sabe porque no tiene número. Solamente base de trabajadores, Sí. ¿no? Base de trabajadores, ya. No hay problema. Son lo mismo, pero... Muy bien, aquí tenemos datos de un grupo de trabajadores. Tenemos 435 trabajadores. Bien. Quisiéramos saber cuál es el sueldo o salario promedio, ¿no? ¿Cuál es el salario promedio de estos 400 trabajadores? Por ejemplo, el sueldo del primer trabajador número 1 es un varón y su sueldo salario, ¿no? Salario, los datos que están en la columna G, salario actual 57.000. El segundo trabajador tiene 40.200, etc. Ahí están los datos de los salarios de los 435 trabajadores. ¿Cuál será el salario promedio? Es decir, ¿cuál será la media aritmética de los salarios? La fórmula nos dice que hay que sumar los 435 valores que tenemos aquí, luego dividir entre 435 y ese debe ser el promedio. Esa es una extensión de lo que uno sabe elementalmente, cómo sacar un promedio. Si uno tiene 5 datos, 5 valores, tiene que sumar esos 5 y dividir entre 5. Esa es la media aritmética. En este caso, sumar, podríamos hacerlo rápidamente, sumar esos 435 valores, luego dividir, pero vamos a usar la función, ¿qué función vamos a usar para calcular la media aritmética? Promedio. Correcto. Igual promedio, y entre paréntesis seleccionamos todos los datos. La media aritmética. El símbolo para la media aritmética, aquí sí hay que tener cuidado en la simbolización nada más. Debemos saber si los datos con que contamos son datos poblacionales o muestrales. Si estos 435 que están en esta base de datos fueran toda la totalidad de trabajadores de la empresa, entonces estaríamos trabajando con los datos de toda la población. Serían datos poblacionales. Y si sacamos y queremos sacar la media aritmética de cualquiera de las variables cuantitativas, entonces se simbolizaría con qué letra. Con la letra griega mu, ¿de acuerdo? La letra griega mu es el símbolo de la media aritmética de la población. Ahora, si el conjunto de trabajadores de la empresa fuera mucha mayor cantidad, por decir 1.500 o 2.000, lo que fuera, y esta solamente 435 fuera un subconjunto, una muestra de esa población, los datos fueran muestrales, en ese caso la media aritmética tiene otra manera de simbolizarse. ¿Cómo se simboliza? Cuando se trata de la media aritmética de una muestra. Está en la separata la manera como simbolizamos. Con X. ¿Con una X simple? No, tiene una rayita arriba. X barra, vamos a decir, ¿ya? X barra, con una barra en la parte superior. Ese es el símbolo de la media aritmética cuando sacamos la media aritmética de datos de una muestra, de un subconjunto de una población. Pero si calculamos la media aritmética de todos los elementos de la población,
no hay más, no es una muestra, sino de todos los elementos de la población. Entonces la media aritmética se simboliza con la letra griega mu, que parece una U, ¿de acuerdo? Ahí está en la separata. A ver, vamos a ver incluso este símbolo. No tenemos ese material. Por aquí lo tenemos. Entonces, hay que distinguir, ¿no? Hay que distinguir los símbolos. Ahora, lo que estamos haciendo, jóvenes, es el análisis de datos sin agrupar. También debemos distinguir si un conjunto de datos están agrupados o no están agrupados. En este caso, nuestros datos, los datos con que estamos practicando aquí, aprendiendo estos conceptos, son datos no agrupados. ¿De acuerdo? Están en una columna o en una fila. Por ejemplo, en la base de datos, todos los datos están en una columna. No están agrupados. Decimos que los datos están agrupados cuando están en una tabla de distribución de frecuencias. ¿De acuerdo? En ese caso decimos que los datos están agrupados. No es el caso. Estas fórmulas solamente funcionan para datos no agrupados. Bien. Entonces, el concepto de media aritmética. ¿Qué pasó acá? No es la mediana aritmética, no, sino la media aritmética, o brevemente media. No se dice media. Es diferente de la mediana, ¿de acuerdo? La media aritmética, o media, que vamos a simbolizar X barra, con una X barra encima, de un conjunto de datos estadísticos, es el valor que expresa el centro de gravedad. Es el valor que expresa el centro de gravedad de la masa de datos, dado un conjunto de datos correspondientes a una variable cuantitativa. La media aritmética siempre existe y también es un valor único. En el caso de la moda puede haber una moda, para un conjunto de datos puede haber dos modas o más, o puede no haber moda para un conjunto de datos. Entonces, la moda puede no existir para un conjunto de datos, pero la mediana siempre existe y es única la mediana. Y también de manera similar, la media aritmética para un conjunto de datos siempre es posible calcular, siempre existe y es un valor único. Bien, entonces, ¿cómo calculamos la media aritmética? Como en este caso tenemos x1, x2 hasta xn. En nuestra base de datos sería x1, x2, x3 hasta x435, ¿de acuerdo? 435 datos representados de forma breve. x1 sería el valor del primer elemento, x2 del valor de la variable en el segundo elemento, etc. Son n valores de una variable cuantitativa x. El cálculo de la media aritmética, bueno, aquí se está explicando como la media aritmética de una muestra, ¿no? De estos datos se calcula con las siguientes fórmulas. Bien, aquí voy a agrandar a ver. La media aritmética de datos no agrupados cuando se trata de una muestra es x barra. ¿Qué significa? Hay que sumar los n valores, dividir entre n. Y si los datos son poblacionales, el tamaño de la población, el número de elementos que conforman la población, simbolizamos con n mayúscula. Entonces sumaremos los n valores, sumatoria de los valores de x, de i igual 1 hasta n. La sumatoria hay que dividir entre el tamaño de la población, n mayúscula. En ese caso, la media de la población se simboliza con esta letra que se lee mu, m como mu, ¿de acuerdo? Mu. Bien, entonces, para datos muestrales, x barra, para datos poblacionales, mu. Bien. Más adelante veremos cómo calcular las medias, la media aritmética y los otros valores cuando se trata de datos agrupados. ¿De acuerdo? Aquí vamos a usar la media, el punto medio de cada intervalo, multiplicado por su frecuencia simple.
Hay que sumar esos productos y la suma hay que dividir entre el número total de datos. La fórmula es la misma, solo que este es tamaño de la muestra, n minúscula, y tamaño de la población, n mayúscula. Bien. Y vamos a decir también que la media aritmética es la medida de tendencia central más importante y la más usada. ¿Cómo calculamos la media aritmética? Aquí está, abrir la base de datos. Bueno, se tiene que tener abierta una base de datos. Escoger una celda donde queremos que aparezca la media que queremos calcular. Escribimos signo igual, la palabra promedio. Puede ser en minúsculas también, no hay ningún problema. Dentro del paréntesis ingresamos todas las celdas de Excel que contienen los datos para los cuales queremos calcular su media. Cerramos paréntesis, le damos Enter y entonces esta función nos va a calcular la media aritmética. Es decir, va a sumar y dividir entre el número de datos de manera mucho más, de manera muy rápida. Bien, entonces esa es la manera de calcular. Bueno, aquí decimos, a ver, calculen la media aritmética para los datos de las variables cuantitativas de la base de datos. Ahora, si voy a la base de datos, tengo aquí, se puede calcular, pregunto, ¿se puede calcular la media aritmética para la variable estado civil? No. No, ¿por qué razón? Cualitativo. Es una variable cualitativa. Perfecto. Cualitativo. Para variables como estado civil no se puede calcular la media por área donde trabaja, etc. Tiene que ser para variables cuantitativas. En este caso, para salario. Ahora vamos a ver media aritmética para salario. Media aritmética para el variable salario. Entonces, vamos a considerar que estos datos son datos muestrales, ¿ya? Datos muestrales. Esto sería una muestra de una población más grande de trabajadores. Esto es solamente un subconjunto, ¿de acuerdo? Entonces, la media aritmética, bueno, vamos a simbolizar con lo que voy a captarme aquí el símbolo, ¿no? Voy a captar el símbolo. Para no estar haciendo a cada rato, entonces voy a ir a Excel solamente para simbolizar la media aritmética para salario, ¿no? Está bastante grande, hay que reducirlo. Listo. La media aritmética entonces va a ser igual. Le damos promedio, ¿no? Esta es la función. No vayan a poner media, no. Promedio. Entonces aquí ingresamos de salario, los datos de salario, todos los datos. Le damos clic y seleccionamos todas las celdas. Cerramos paréntesis. Y Enter. Ahí tenemos salarios de los 435. Esta sería la media aritmética, ¿no? Sería igual, ¿no? La media aritmética. X barra es igual a 33.874. ¿Qué significa esto? En promedio, diremos, ¿no? En promedio, los 435 trabajadores tienen un salario de 33.874 soles al año.
porque sus salarios corresponden a salarios anuales. Así de fácil. Este sería el promedio, ¿no? La interpretación, lo que significa. Ahora, esto no quiere decir que todos ganan 33.874. No, este es el promedio. Hay trabajadores que tienen sueldos menores que este valor y hay también trabajadores que tienen sueldo mayor que el salario mayor que la media. Entonces, así se debe entender, que ese es el promedio. Entonces, lo hemos resumido, los 435 datos que hay sobre salario. Entonces, simplemente decir, en promedio, ganan puesta entre 3.874 soles al año. Esa es una manera de resumir un conjunto de datos, ¿no? Es un valor característico de todo el conjunto de datos, en este caso respecto a salario anual. Bien, entonces, no hay ningún problema, ¿no? Se puede pues, calcular rápidamente. Ahora, calculen cuál es la experiencia, cuál es la media aritmética de la experiencia de la columna J, de la columna I, ignórenlo. Columna J, cuál es el número promedio de miembros en el hogar, cuál es la edad promedio, ¿de acuerdo? Calculen los promedios de estos datos. De experiencia, aquí dice experiencia laboral, la columna J, y también el número promedio de miembros en el hogar y también el número promedio, la edad promedio de todos los trabajadores. En promedio, ¿cuál es la edad que tienen estos trabajadores? ¿No? Entonces tenemos salario. Tendría que poner aquí experiencia. Experiencia laboral. De la columna J. Esto está muy grande. Muy bien. A ver, ¿cuál es la media aritmética de los datos de experiencia laboral? Jonathan Iván. Perdón, Jordan Iván. Profesor. ¿Me escucha? Sí, estoy escuchando, sí. Profesor, yo le estoy siguiendo esta clase por el tema de que la clase pasada me tocó medicina médica de mi operación y no lo he revisado aún, estoy siguiéndole nomás la ilación. No hay necesidad, no tienen que ver con la clase pasada, simplemente ahí están los datos, acabo de explicar, no hay nada nuevo ahí. Simplemente ha abierto su base de datos y ahí está el ejemplo que he dado para calcular y no necesita ninguna otra cosa. ¿Qué está haciendo usted que no está siguiendo la clase? Sí le estoy
Sí, le estoy siguiendo la clase, persona que como había leído también el documento, no Perfecto, perfecto, pero lo entiendo mucho. no entiende. ¿Usted está conectado desde su computadora? Jordan. Ahorita estoy en mi celular, profesor. Con celular va a ser complicado, porque se supone que todos están con su computadora y han abierto Excel, y ahí en Excel está la base de datos y usar la función nada más. Porque si van a estar de repente simplemente mirando, entonces no están trabajando, pues ya tiene que participar de manera adecuada en la clase. A Ya, ver, profesor, de acá voy a tratar de... Jonathan Fernando, o Fernández, no sé. Jonathan. Jonathan. No está Jonathan. Vamos a Stewart Hill. Stewart Hill. Sí, profesor, estoy sacando los promedios de la edad. Muy bien. ¿Cuál es la media aritmética de los datos que corresponden a la variable experiencia laboral? Stewart. Sí, profesor, ahorita lo voy a sacar. Está primero sacando de la edad, pero no me sale. ¿Cómo? No sale. Pues estamos teniendo problemas. A ver, José David. José David. Sí, profesor, espera, es que he visto un cortocircuito acá y no sé qué pasa, mi computadora se ha apagado. ¿Cómo? Sí, profesor, sí, la luz... Yo no entiendo qué clase estoy haciendo de esa manera. Nadie está haciendo nada. Profesor, lo que pasa es que como si la luz... Un mundo de dificultades, ¿qué es eso? A ver, Cristian Junior. Cristian Junior, a ver. Profesor, disculpe, lo que pasa es que yo estoy de mi teléfono ahorita. ¿Cómo? Pero el día de ayer hemos estado practicando con mis compañeros de grupo esas variables. Sí, a ver, lo que pasa es que ahorita Yulisa Alexandra. Yulisa Alexandra. Yo voy a llamar, ¿de acuerdo? Yulisa Alexandra, a ver, por favor. Yulisa Alexandra. No está. Erlan Yamil. Presente, profesor. Ya. Voy a dejar de compartir. Presenta tu pantalla y calcúlanos la media aritmética de los sueldos, de la experiencia laboral. Ya, profesor. Muchas personas se conectan, están parece por la calle, están con su celular. Eso no me parece que sea correcto. Profesor, salió 96 en experiencia laboral. A ver, doble clic ahí, dentro del... Ya, experiencia laboral. Ha entrado 436 datos, correcto. Entonces, ¿cómo interpretas eso? Dale Enter, ¿no? Ya, ¿cómo interpretas? Que... Esos datos están en meses, ¿ya? Esos datos están en meses. Ya. Has calculado bien, pero calcular es la cosa más simple que hay. Le pongo, es algo mecánico. A un niño que no sabe nada se le puede enseñar, ponle igual, dale Enter, listo. Cualquiera sabe calcular.
Y parece que algunos tienen dificultad de calcular. A ver, lo importante es la interpretación. ¿Qué significa ese 96.35, digamos? Hasta una cifra decimal valdría la pena. 96, ¿no? 96.3. ¿Qué cosa es? ¿Qué expresa? Tenemos problemas, ¿ah? A ver, vamos contigo, Jorge Luis. ¿Te salió igual? Sí, profesor. El valor está bien, claro. ¿Y la interpretación? ¿Qué significa ese valor? En promedio, los 435 trabajadores tienen una experiencia laboral de 96 meses. ¿De acuerdo? 96.3 meses. Así de simple. Yo no entiendo por qué no puedan interpretar nada más eso. En promedio, todos esos trabajadores tienen una experiencia laboral de 96.3 meses. Una parte de los trabajadores tienen menor experiencia laboral, menos meses, otros tienen más meses. ¿De acuerdo? A ver, José había levantado la mano también. José, ¿dónde está? José Efraín. Sí, ¿O alguien profesor. más había levantado? A ver, José Efraín. El número de miembros en el hogar. ¿Sale Ya, ese profesor. valor? ¿Sale ese valor? Sí, del hogar sale 3.5921. Ya, ¿cómo 659. interpretas ese número? Hay que el promedio de los 435 miembros del hogar, ya 135 promediando, miembros en el hogar. 4, que el promedio de los 435 miembros del hogar, 4 es el promedio. Porque 3.5 ya se promedia 4. Se promedia a 4. A ver, vamos a ver. A ver, ¿alguien que quiera interpretar? José Efraín ha dado una interpretación. A ver, José Gustavo. Ya, profesor, que cada uno de los 435 miembros de la empresa tienen como promedio 4 integrantes en el hogar. Ya, eso está bastante bien. No podemos decir 435 miembros en el hogar, eso no es así, sino 435 trabajadores. Tienen como número promedio de miembros en el hogar de 4 si redondeamos, pero podríamos decir, el número promedio varía entre 3 y 4, está entre 3 y 4. No es exactamente 3 ni 4, sino es un número por ahí entre 3 y 4 debe estar el número promedio. Bueno, si se redondea por ser un número, una variable discreta, está bien decir 4 también. Bueno, podemos ponernos de acuerdo. En ese caso vamos a decir, redondeamos a 4, es decir, el número promedio de miembros en el hogar de estos 435 trabajadores es 4, ¿no? Número promedio de miembros en el hogar. 4 miembros. A ver, Yulexi. Sí, profesor. Gracias. La variable Sí. de edad, ¿no? Ahora la edad. Sí, bueno, de la empresa de 435 trabajadores, es decir, que la edad está entre 37 a 38 años de edad. Es lo más común. ¿Ya? Esta es una variable continua, ¿de acuerdo? De acuerdo. Podría redondearse hasta 37.8. A ver, redondea, disminuir hasta una cifra decimal. Hasta ahí, muy bien.
No, una cifra, ahí. Cuando se trata de variable discreta, podríamos redondear a enteros. Por ejemplo, el número de miembros, redondearlo a enteros, porque es una variable discreta. Pues el número de miembros pues, serán 3 o 4 o 5, no admite decimal, ¿no? A ver, redondealo a los enteros. Bien, entonces diríamos con enteros, pero en el caso de la edad podemos trabajar hasta una cifra decimal, ¿no? La edad promedio de los 435 trabajadores es 37.8, ¿qué? En experiencia laboral, ¿qué cosa era? Meses. Meses. Número de miembros en el hogar. Personas. Edad. Meses. Años. Años. Tienen que hablar así, de que el número que sale, si los datos son años, el promedio tiene que ser años. Edad es en años. Número de miembros del hogar son número de personas, entonces también el promedio tiene que ser en las mismas unidades en que están los datos. Experiencia laboral, todos los datos que están sobre experiencia laboral están en meses, entonces el promedio también es en meses, ¿ya? Bien, ¿fácil o difícil hacer esto? Esto incluso yo cuando hago con otras especialidades, ingeniería, yo no hago esto, vienen del colegio, yo no sé por qué me dicen que tienen dificultad, porque es algo que ya han visto en primaria o secundaria, ¿no? Bien, la media aritmética. Ahora vamos, gracias, Erlan. Entonces, no solamente hay que saber calcular, sino también interpretar es la parte más importante. Y para eso tiene que darse cuenta en qué unidades están los datos para hacer la interpretación correcta. Muy bien. Vamos a continuar ahora. Con la estadística descriptiva. Bueno, ahí estamos usando esa instrucción. Ahora vamos a ver medidas. Miren, hay otras dos medidas más, ¿ya? Hay otras dos medidas más de tendencia central o posición central. Viene a ser la media geométrica y la media armónica. ¿Ya? Media geométrica, media armónica. Eso lo voy a dejar para que ustedes lo investiguen y lo aprendan. Media geométrica y media armónica. Ahora vamos a pasar a medidas de dispersión de un conjunto de datos. Medidas de dispersión o variabilidad. Como se ha hecho notar antes, otra característica importante de un conjunto de datos de variables cuantitativas las medidas de dispersión son pues con características muy importantes, como su nombre indica, dice. Estas medidas de dispersión indican o expresan el grado de variabilidad o dispersión de la distribución de un conjunto de datos. Es interesante conocer la ubicación o posición de los datos que se consigue mediante medidas de tendencia central. Sin embargo, si no se conoce qué tan dispersos son los datos, puede no ser apropiada una medida de tendencia central. Y allí la necesidad de cuantificar también la magnitud de la dispersión de los datos empleando justamente las medidas de dispersión. La primera medida, bueno, aquí decimos hay varias medidas de dispersión. Para cuantificar la variabilidad o dispersión de un conjunto de datos, existen varias medidas. Esta medida, que es la más simple, la más fácil de calcular y también de menor uso, es el rango o recorrido. Es una medida de dispersión absoluta que se define como la diferencia entre los valores máximo y mínimo. Esto ya hemos visto. El rango que calculamos con la diferencia del valor mayor y menor de un conjunto de datos da una indicación, ¿no? Da una indicación de la dispersión o variabilidad de los datos. Miren,
Escuchen bien. Supongamos que tenemos dos aulas, ¿no? Estudiantes en dos aulas. Una aula A, aula B. Supongamos que tenemos estos datos. El rango de la variable peso, ¿ya? Vamos a pensar en la variable peso. Tanto los estudiantes del aula A como los estudiantes del aula B tienen pesos, todos tienen peso. Ahora nos dicen, el rango de las edades de los estudiantes del aula A es 8. Y el rango de las edades de los estudiantes del aula B es 12. ¿De acuerdo? Es decir, la diferencia entre la edad mayor y menor en el aula A es 8. Y la diferencia, bueno, creo que estoy confundiendo. Estamos hablando de la variable peso, dijimos, ¿no? Peso. El rango de los pesos de los alumnos del aula A es 8. Y el rango de los pesos de la aula B es 12. La pregunta es, ¿en cuál de los salones, en cuál de las aulas los estudiantes tienen pesos con mayor variabilidad, mayor dispersión? En el B. En el B. Claro, aquí decimos, ¿no? A mayor dispersión significa que hay mayor variabilidad. A mayor rango, dice, a mayor rango, a mayor valor del rango, nosotros interpretamos que la dispersión es mayor en ese conjunto, ¿no? O mayor variabilidad. Entonces, obviamente, quiere decir que en un rango mayor, en el aula B hay un rango mayor, entre la diferencia entre el mínimo valor de los pesos y el máximo, es en el aula A solamente 8, en el aula B 12, es un poco más amplio. Quiere decir que es mayor variabilidad, mayor dispersión de los datos en el aula B. Ya debemos entender así, ¿no? El rango es una medida de dispersión o variabilidad. Calcular el rango ya todo el mundo sabe. A ver, vamos a pedir a alguien que nos ilustre, que nos haga un ejemplo. A ver, que encuentre el rango. Vamos a pedir a Darwin Moisés. Darwin Moisés. Calcúlanos el rango de las edades de los trabajadores. Darwin Moisés, Sarmiento Pesantes. A ver, Yongner Yoel. Yongner Yoel. Yongner Yoel. La gente se está yendo, ¿no? ¿Qué pasa? Se están desconectando. A ver, Yongner Yoel. Adriansen. Presente, profesor. Calcúlanos e interpreta el rango de las edades de los 435 trabajadores. Profesor, me da un momento para sacarle una hoja, disculpe. ¿Cómo? Un momento ahorita, ¿no? Entra, abre tu Excel, ahí no necesitas ni papel, nada. Ahí, con Excel inmediatamente encuentras. Parece que una parte de los estudiantes simplemente se sientan a mirar la clase, ¿eh? Cuando se les pide participar, dicen, recién voy a agarrar papel, no tengo computadora, estoy en mi celular, estoy caminando. No puede ser así. Tienen que jóvenes proveerse de los medios para tener éxito, si no, vamos a tener problemas.
A ver, José David Santisteban. José David Santisteban. ¿A quién le preguntamos entonces ahora? Ya, un ratito, Jorge Luis. A ver, Jordan Iván. Jordan Iván Perales, a ver. A ver. Preséntanos tu pantalla y ahí calcúlanos el rango de las edades de los trabajadores. Profesor, por lo que estoy en mi celular, como le comuniqué, no puede, Ya. Entonces, no sé a quién preguntar porque... Profe, disculpe, y presento yo a Adrián C. Yo lo estoy haciendo. Ya. A ver, toma la pantalla, muéstranos. Pero lo estoy haciendo porque sí tengo la idea, pero lo estoy haciendo un minuto. No, no es que tenga una idea, ¿eso se hace o no se hace? Bueno, levantó primero ¿quién? Jorge Luis, a ver. Entra a la pantalla y calcúlalo, ¿eh? Rapidísimo. A ver, ¿cuánto tiempo le lleva a Jorge Luis? Yo veo que recién lo estoy haciendo, estoy intentando, eso no, así no vale. Uh-huh. $42. 42. ¿Cómo se interpreta eso? El rango o sea, el número de datos que hay entre el valor mínimo y el máximo es de 42. Número de datos que hay entre el valor máximo y mínimo es 42. ¿Eso es el Ajá, rango? es la magnitud es la magnitud de la medida de la dispersión. O sea, la diferencia que hay entre los valores máximo y mínimo. Claro. El rango de las edades de los 435 trabajadores es 42, ¿qué? 42 años de edad. 42 años, ¿de acuerdo? La diferencia entre el trabajador de mayor edad, ¿no? La edad del trabajador de mayor edad y la edad del de menor edad, esa diferencia es 42 años. Es un rango de 42 años, ¿no? Es bastante amplio, ahí nos podemos ver que hay personas de bastante edad y también personas bastante jóvenes, rango de 42. ¿Qué hubiera pasado si, por ejemplo, el rango hubiese sido 10?
Quiere decir que los datos, las edades no cambian mucho, son más homogéneos, ¿no? Hay poca dispersión, poca variabilidad, pero aquí podemos ver que hay una gran variabilidad, bastante dispersos, va de bastante joven a bastante mayor. Ahora hubiera sido otra manera de calcular. A ver, había levantado también la mano. A ver, José Gustavo había levantado la mano. Gracias, Jorge. A ver, José Gustavo. ¿Otra manera de calcular? Ya, profesor. Donde podamos ver el mínimo, el máximo también. A presentar. Ya. Ya. En este caso, la edad, yo primero lo que he calculado es el valor máximo. Ya. Máximo, por ejemplo, de la edad sería igual. Ya, no, ya lo has calculado, ya sabemos cómo lo has calculado. El valor máximo. Ya. He sacado el valor máximo y luego el valor mínimo. Ya. Ambos por separado. Luego, he restado el valor máximo menos el valor mínimo. Ya. Sale 42 igual. Ese 65, ¿qué expresa? En este caso expresaría la edad del al trabajador con mayor edad. Ya, esos trabajador o trabajadores que tienen mayor edad serían de 65 años. ¿Y 23? Sería el trabajador o trabajadores que tienen 23 años. 23 años. La menor edad, que es 23 años. La Y la diferencia es 42 años. ¿Ven? Si hay 65 años menos 23 años, 42 años ese rango. Entonces, las edades de todos los trabajadores de los 435 se encuentran dentro de un rango de 42 años, ¿no? Dentro de ese rango. Ya. Bueno, sumamente fácil. Creo que ni siquiera debería explicarlo, pero parece que es necesario. Gracias. Gracias, José Gustavo. A ver, sigamos. La varianza. La varianza es una medida de dispersión o un conjunto de datos, al igual que la desviación estándar mide el grado de dispersión de los datos, variabilidad o dispersión de los datos. Pero en este caso, mide la dispersión de los datos con respecto a la media aritmética. ¿De acuerdo? Con respecto, es la dispersión de cuánto se alejan los datos, en cuánto se separan, cuánto se desvían, ¿no? Los datos con respecto a su media aritmética. Ahora, ¿cómo calculamos la varianza? También aquí depende si los datos son poblacionales o datos son muestrales. Si los datos están agrupados o no agrupados. Estamos viendo el caso de datos no agrupados. Esas funciones de Excel funcionan internamente, hacen estos cálculos con estas fórmulas, ¿no? Para la media también está la fórmula, pero en este caso va a calcular la varianza. ¿Qué significa esta fórmula? De cada uno de los para el conjunto de datos, primero calculamos la media aritmética. Luego restamos de cada uno de los datos, restamos la media aritmética, ¿no? Y lo vamos a elevar al cuadrado. Y lo vamos a sumar. Y a esa suma lo vamos a dividir entre el número de datos menos 1. Esa es la varianza. Una fórmula equivalente para calcular es este de acá, que se deduce
algebraicamente de esta fórmula se deduce esta otra fórmula. Son equivalentes. Ahora, Profesor, disculpe, no está presentando pantalla. Y recién me hacen notar, miren, que Desde hace rato le estaba levantando la mano para decirle eso, pero no me... no pueden. Ya, vamos a... Estamos hablando de esto, ¿no? La varianza. Aquí también vamos a tener 4 situaciones posibles, ¿no? Con datos no agrupados que estamos haciendo, la varianza para la muestra se simboliza con una S cuadrado. La varianza para datos de población se simboliza con la letra del alfabeto griego sigma al cuadrado. S cuadrado para datos muestrales, sigma cuadrado para datos poblacionales. La fórmula es la misma, solo que se divide en el caso de la muestra entre tamaño de muestra menos 1, número de datos menos 1, y para la población hay que dividir entre el tamaño de la población. Estos que están al lado son fórmulas equivalentes, exactamente equivalentes. Ahora, si los datos están agrupados, vamos a usar otra fórmula, ¿no? Esto todavía no vemos. Solamente estamos viendo el caso más simple para datos no agrupados. ¿Cómo calculamos? Con Excel. Vamos a tener X1, X2, hasta X435, por ejemplo, en nuestra base de datos. Son N valores, 435 valores de una variable cuantitativa, como los salarios, edades, etc. Para calcular la varianza de estos, proceda como sigue. Abrir la base de datos, usar Excel. Para datos poblacionales, el signo igual var.p, hay que poner dentro del paréntesis todo el conjunto de celdas que contienen los datos de esa variable, darle Enter, punto. Y si los datos son muestrales, vamos a seleccionar var.s para datos muestrales, ¿no? El procedimiento es el mismo. Miren, var.p para varianza de datos poblacionales, var.s para varianza de datos muestrales. A ver, calculen ahora la varianza de salarios. A ver, voy a ejemplificar, ¿no? A ver, voy a mostrarle cómo calcularíamos, como ejemplo, la varianza de los... donde tenemos, ¿no?, la varianza del salario inicial, ¿no? El salario inicial. Ponemos el símbolo, ¿qué pasó acá? Como se trata de medias muestrales, es el mismo símbolo. Ahora, para la varianza de salarios, lo vamos a medir qué tan dispersos se encuentran los datos de la variable salarios. Entonces, a ver, voy a insertar aquí el símbolo de la varianza, una ecuación. Esto también ya ustedes deben conocer. A ver, vamos a ver la varianza de salarios. Aquí solamente no estoy calculando nada, estoy simplemente viendo cómo voy a simbolizar. ¿Con qué voy a simbolizar? Como hemos dicho que estos 435 son datos muestrales, corresponden a una muestra tomada de una población supuestamente mayor. Entonces la varianza se simboliza con S cuadrado, ¿no? Esa es la varianza. Entonces esta varianza va a ser igual. Esto es solamente símbolos, ¿no? Esto es simplemente símbolos con editor de ecuaciones. Bueno. Aquí es donde voy a calcular. La varianza de la muestra sería igual, signo igual. Observen ahí. Empiezo a escribir las dos palabras var, por ejemplo, las 3 palabras var. Hay varias funciones que empiezan con var. Var.p, var.s aparecen primero, ¿no?
Entonces voy a escoger este var S porque son datos muestrales. Muy bien. Ahora voy a ingresar los datos de salarios. Podría arrastrar o simplemente con la flecha, ¿no? Hacemos igual y ya está. Esta es la varianza. Es un valor bastante grande. La varianza de los salarios anuales de la muestra de 400 trabajadores es esta cifra bastante grande. A ver cómo leemos. 236.055.856.9. Esa es la varianza. Es la suma de los cuadrados de las desviaciones de cada uno de los datos respecto a la media. Entonces, la varianza. Ahora, la desviación estándar, hay que hacerlo de una vez. Simplemente es la raíz cuadrada, ¿no? Simplemente la raíz cuadrada de la varianza. Vamos a ver, aquí voy a, sería la desviación estándar. La desviación estándar de salarios. Bien. Decíamos que esto es igual a S nada más. La raíz cuadrada positiva de la varianza. Pues si a S cuadrado le sacamos la raíz cuadrada, va a ser S. Ahora, ¿cómo sacamos la raíz cuadrada? Raíz cuadrada de estos 236 millones, etcétera. Signo igual. Escribimos la raíz. Esto no tengo que enseñar. Ustedes saben cómo sacar raíz cuadrada con Excel. Raíz. ¿De qué cantidad quiero sacar la raíz? De aquí. De la varianza. Raíz cuadrada de la varianza. Esa es la desviación estándar. También hay una función. Sin pasar por el cálculo de la varianza, puedo calcular directamente también la desviación estándar. Para esto hay una función, signo igual, escribo desviación, así empiezo primero. Desviación estándar muestral, desvest M. Entonces voy a seleccionar esto y ahora ingresar los datos de salario. Damos Enter. Ahí está la misma cantidad, ¿no? Entonces, hay una función también especial para calcular desviación estándar. Desbest.m, dentro del paréntesis ingresamos los datos y listo. Sin tener que previamente calcular la varianza. Directamente desviación estándar. ¿Ya? Entonces tenemos una función. Ahora, ¿cómo leemos esto? La desviación estándar de los salarios de los 435 trabajadores es 15.364,1 soles. Esto está en soles. Voy a reducir decimales. A ver ahí. Desviación estándar está en soles. En las mismas unidades en que están los datos. Los datos son salario, 57.000 soles, 40.200, 21.400, etc. Estos son soles. Y la desviación estándar que calculo con estos datos tiene que estar también en las mismas unidades, soles. Ahora pregunto, ¿en qué unidades está la varianza? Aquí no podemos decir la varianza es 236.055.856,9 años. No podemos decir eso. ¿En qué unidades está expresada la varianza? A ver, ¿alguno? ¿Ustedes leen estas cosas que se les envían? No leen, parece, ¿no? El número de veces que puede variar. No, aquí dice, la varianza, aquí dice, a diferencia de la desviación estándar,
la varianza se expresa en unidades cuadradas. Entonces ustedes le dirán, ¿qué cosa es de unidades cuadradas? Entonces, si nuestros datos están en años, perdón, en soles, ¿no? La desviación estándar está en soles, aquí. Entonces, la varianza sería soles al cuadrado. Desviación estándar está en las mismas unidades como están los datos. Los datos de salario son soles. Entonces será 15.364.1 soles. Pero la varianza es 55.856.9, ¿qué? Soles al cuadrado. Bien, entonces, y así puedo calcular para todas las, como tengo la misma función, para los otros los puedo calcular simplemente haciendo esto. Miren, voy a arrastrar aquí, a la derecha, para esta variable, para el salario inicial, para la experiencia laboral y para la edad. Simplemente con eso lo puedo calcular así. ¿Dónde está? Ya, entonces ya tengo ahí las varianzas. Para todas las variables que están ahí, simplemente aquí miren, si yo le doy doble clic aquí, es la varianza de esos datos. Acá está, muy bien. Ahora, si yo calculé al lado, sería esta que hay acá, como arrastré nada más, es la varianza de salario inicial. Bien. Y lo que está al lado son experiencia, etcétera. Esta sería la varianza de estos datos. Porque arrastrando se puede calcular las varianzas para las otras variables que están contiguas, ¿no? Están al lado. ¿Ve? Esta es la varianza de experiencia, experiencia laboral. Esta es la varianza del número de miembros en el hogar. Y finalmente, esta es la varianza de las edades. Entonces, calcular las varianzas no ofrece ninguna dificultad. Igual puedo hacer con la desviación estándar. Puedo sacar raíces cuadradas a todos ellos. Aquí tengo las desviaciones estándar de cada uno de ellos. Excel es una gran herramienta. No tengo que estar haciendo de uno en uno, ¿no? Por ejemplo, la media podría haber calculado para todas las otras variables con solo arrastrar y ya tengo las medias, ¿no? Están redondeados, 4, 38, etcétera, ¿no? Y si yo quiero mirar con un decimal así, podría simplemente aumentar el decimal. Ahora, desviación estándar puede ser así, o también lo que calculé con la función desviación estándar, ¿no? Puedo simplemente con cualquiera de las formas. Entonces, ahí están las desviaciones estándar. Bien, entonces esa es la manera de calcular las dos medidas de dispersión, la varianza y la desviación estándar. A ver, conociendo la varianza se puede conocer desviación estándar y viceversa. ¿De acuerdo? Conociendo la desviación estándar se puede conocer la varianza y viceversa. ¿Se entiende lo que digo? A ver. Más o menos. ¿Cómo que más o menos? Conociendo la varianza se puede conocer la desviación estándar. ¿Es verdad o es falso? Profesor, en el momento que usted Verdadero. le hace raíz cuadrada, ¿podría repetirlo como le hace raíz cuadrada para la desviación estándar? Porque me perdí un poco. Simplemente se saca la raíz cuadrada, pues, a ver. Se coloca y luego ya no se usa fórmula, ¿no? ¿O sí? Yo le digo, si tienes calculada la varianza, si conoces el número de la varianza, supongamos que la varianza es 64. ¿Cuánto sería la desviación estándar? 8. 8. 8. Si la varianza fuera 64,
Entonces simplemente saco la raíz cuadrada, eso es la desviación estándar. ¿Cómo se saca la raíz cuadrada? Bueno, en este caso sabemos, ¿no? Pero si no supiéramos sacar raíz cuadrada, diríamos signo igual raíz. Raíz. Aquí hay la palabra raíz sirve para sacar raíz cuadrada, ¿no? ¿Raíz de cuánto? De 64. Ahí está. Esta es la desviación estándar. Ahora, si la desviación estándar de un conjunto de datos fuera 15, ¿cuánto sería la varianza? ¿Puedo conocer la varianza o no? 225. Claro. ¿Qué operación hago? La operación inversa, pues, ¿no? A la potencia. Claro, ¿a qué potencia? 2. A las Claro, 5. lo elevas al cuadrado. Lo elevas al cuadrado. Raíz cuadrada con elevar a la potencia 2 son inversas, ¿no? Es decir, si mi desviación estándar, voy a escribirlo así, desviación estándar fuera 15, digo, ¿no? ¿Puedo conocer la varianza? Claro que sí, simplemente lo tengo que elevar al cuadrado. ¿Cómo elevo al cuadrado? ¿Cómo elevo al cuadrado 15? ¿Cómo que se calcula el cuadrado de 15? Una manera sería 15 por 15, pues. 15 por 15 es 15 al cuadrado. Ahí está. U otra manera es así. Escribo aquí capturo 15 al cuadrado. Hay una función para elevar al cuadrado, ¿no? Operador de potencia, así, 225. Oigan, con Excel, el hecho de que ustedes sean el profesor de educación física, no tengo que ver con los números, no. Cualquier ciudadano, esas cosas elementales, tiene que saber. Con Excel es sumamente sencillo. Por eso yo digo, conociendo la varianza, ¿inmediatamente puedo conocer la desviación estándar o no? Sí, profesor. Claro. Sí. Y viceversa. También. Entonces, aquí acabo de demostrarles que conociendo uno de ellos, se conoce, conociendo entre la varianza y desviación estándar, cualquiera de ellos conozco el otro valor. Si conozco la varianza, voy a conocer inmediatamente la desviación estándar con solo extraer la raíz cuadrada. Y viceversa, conociendo la desviación estándar, voy a conocer la varianza con solo elevar al cuadrado la desviación estándar. ¿No? Esas son cosas simples, ¿no? Entonces son ciertas. A ver, si la varianza de un conjunto de datos, Yesenia Pérez, Yesenia, no está Yesenia. Vean. A ver, Profesor. Vamos con José David. Sí, profesor. José David. A ver, si la varianza de un conjunto de datos fuera 3580, ¿cuánto sería la desviación estándar? Tendríamos que elevarlo al cuadrado, profesor. Elevar al cuadrado. Raíz cuadrada. Tendría que sacar raíz cuadrada. Raíz cuadrada, profesor, raíz cuadrada. No sé. A propósito que ustedes me quieren tomar el pelo, creo, ¿no? No, profesor, de raíz cuadrada teníamos que sacarlo. ¿Y cuánto es? ¿Estás con tu Excel a la vista? Entonces, bien, estamos perdiendo el tiempo entonces en cosas que realmente no tenemos por qué tener dificultad. Entonces, avancemos algo más. Entonces, sabemos calcular la varianza, la desviación estándar para un conjunto de datos, para cualquiera que sea, pero con tal que sea una variable cuantitativa. ¿Ya? Desviación estándar.
Ahora, aquí está la fórmula para desviación estándar, pero es simplemente, es la raíz cuadrada de la varianza, ¿no? Efectivamente. Con Excel, ¿cómo calculamos? Ya está, ¿no? Para datos muestrales. Bien. Coeficiente de variación. Estas medidas que acabamos de ver, el rango es una medida de dispersión o variabilidad fácil de calcular. Es una medida de dispersión absoluta. ¿Por qué? Porque el resultado, el rango, se expresa en las mismas unidades en que están los datos. La desviación estándar también. Desviación estándar de las edades está en años. Son valores absolutos, claro, en términos absolutos. La varianza también. Son medidas de dispersión absolutas. En cambio, el coeficiente de variación o coeficiente de variabilidad es una medida de dispersión relativa. Esa es la diferencia. Se expresa en unidades abstractas, como proporción o porcentaje. Vamos a expresarlo como porcentaje, ¿ya? Se usa general. ¿Para qué se usa este coeficiente de variación? Se usa para comparar las dispersiones de dos conjuntos de datos de la misma variable o de variables diferentes, expresadas en unidades diferentes. La fórmula para calcular coeficiente de variación es este de acá. ¿Cómo se calcula el coeficiente de variación? Su símbolo es CV, coeficiente de variación, igual a... es un cociente. Hay que dividir la desviación estándar entre la media aritmética y ese resultado multiplicamos por 100. Ese es coeficiente de variación. A mayor valor del coeficiente de variación, significará que tenemos mayor variabilidad o dispersión relativa, ¿no? Aquí la dispersión absoluta, que es desviación estándar, dividimos entre la media aritmética, entonces estamos relativizando, ¿no? La dispersión absoluta, que es desviación estándar, respecto a la media. Entonces aquí, esto de aquí lo vamos a expresar como porcentaje, ya no va a ser, por ejemplo, coeficiente. Vamos a ver cálculo, vamos a dar ejemplo aquí de cálculo del coeficiente de variación. Voy a poner, voy a borrar esto de acá. A ver, coeficiente de variación. Algunos autores también llaman coeficiente de variabilidad, es lo mismo, ¿ya? Hacen referencia al coeficiente de variación con la expresión coeficiente de variabilidad, es lo mismo. Coeficiente de variación para salarios, los datos de los salarios. Entonces, coeficiente de variación sería igual, esto es solamente símbolo, aquí no hay ninguna operación, ¿no? Coeficiente de variación. ¿Qué tengo que hacer para calcular coeficiente de variación? Necesito el valor de la desviación estándar de los salarios y necesito la media aritmética de los salarios, ¿no? Entonces, a ver, voy a calcular previamente aquí media aritmética. La media aritmética hemos simbolizado con esto. Voy a copiarme. Pero previamente voy a calcular, aunque ya en la sesión pasada hemos calculado, pero voy a volverlo a hacer. La media, y necesito la desviación estándar, es decir, desviación estándar. Eso sí tenemos a la vista. Bien, la media aritmética lo voy a calcular. Una vez más, promedio. Solamente hay una cosa ahí, promedio de salarios. Salario anual, aquí está. Selecciono todas las celdas hasta y tengo la media.
La desviación estándar. Desviación estándar lo tengo calculado acá, ¿no? 15.300. A ver, para ser metódico simplemente no voy a volver a calcular, sino lo capturo de ahí que está calculado. Tengo la media aritmética y la desviación estándar para calcular coeficiente de variabilidad. A ver, voy a traerme esto de acá, por acá, coeficiente de variabilidad. ¿Qué hago? ¿Cómo calculo coeficiente de variabilidad? Se divide, luego se multiplica por 100. Ya. ¿Qué divido? No, 15.364.1 entre Correcto. 33.874. Entre la media aritmética. Luego multiplico por 100. Ese es el valor del coeficiente de variación. 45. Voy a reducir los decimales. Voy a decir ahí. Voy a acomodarlo por acá. Coeficiente de variación resulta ser 45.4. ¿Cómo se expresa eso? No vamos a decir soles, porque la media, los salarios están en soles. La desviación estándar también está en soles. Pero coeficiente de variación ya no está en soles. ¿En qué unidades está? Abstractas. Sí, abstracta, pero ¿qué significa aquí? Está en 45. porcentaje. 45.4%. Correcto. Coeficiente 45.4%. Entonces vamos a decir aquí el coeficiente de variabilidad o variación de los salarios, ¿no? de los 435 trabajadores es 435, perdón, 45.4%. ¿Listo? Esa sería la manera de interpretar. Ahora, pero no sé qué tan variable, solamente calculo y no tengo criterio para saber si los datos de los salarios son muy heterogéneos o son homogéneos. Escuchen bien esto. Cuando el coeficiente de variación es menor del 30%, se considera que los datos son homogéneos, no hay mucha dispersión, no hay mucha variabilidad. Voy a repetir. Cuando el valor del coeficiente de variación que calculamos es menor del 30%, es un indicativo de que los datos son homogéneos, no presentan mucha dispersión, mucha variabilidad, son parecidos, no hay mucha variabilidad. En caso contrario, se interpreta que los datos son muy heterogéneos. Presentan mucha variabilidad. ¿De acuerdo? Ahora, de acuerdo a ese criterio, ¿los datos de los salarios presentan una gran variabilidad o son homogéneos? Una gran variabilidad. A ver, de uno en uno, 45.4, ¿no? 45.4. A ver, ¿qué dice? ¿Alguien ha estado interviniendo? A ver, José Gustavo. Ya, ahí sería que esos datos son muy heterogéneos. Ya, los sueldos presentan mucha variabilidad. Hay sueldos bastante bajos y también hay salarios muy altos. Entonces, por eso, coeficiente de variabilidad sale más del 30%. Si los datos si el coeficiente de variabilidad hubiese sido menor del 30%, querría decir que
los datos son más o menos homogéneos, los salarios son más o menos homogéneos. Presentan variabilidad, sí, pero no presentan una gran variabilidad, gran dispersión, sino una dispersión moderada, ¿no? Que sería un indicativo de que no son muy heterogéneos los salarios. A ver, calculen coeficiente de variabilidad de las edades, coeficiente de variación de las edades. Coeficiente de variación de las edades. Treinta y uno. Ya. Yomer creo no sé a quién preguntar porque me va a decir yo estoy en el celular. A ver, vamos a ver. Darwin Moisés. No, Darwin Moisés. A ver. Hay José, un grupo de José. A ver, Lisette Leontop. ¿Has calculado coeficiente de variación de los datos de la variable edad de los 435 trabajadores? Lisette Leontop Correa. Todavía, profesor. ¿Pero por qué? ¿Qué falta? ¡Profe! ¿Mm? ¿A quién le pedimos? Yulexi Camisán. Yulexi. Yo todavía también, profesora. ¿Pero por qué tanta demora? En mi caso, porque mi lacto demora, profesor, No muy están lento. trabajando ustedes, solamente están haciendo acto de presencia ahí. 5 minutos. ¿Mm? Pero me imagino que algunos, a ver, levanten la mano los que han llegado a calcular el coeficiente de variación de edad. Veo 1, José Gustavo. ¿Quién más? José Efraín. ¿Quién más? 2 alumnos nada más. A ver, José Luis también, Jorge Luis. A ver, vamos a ver. Sé que lo hago. Ya, a ver, ¿es tan difícil hacer eso porque se demoran tanto? Para eso estamos trabajando con Excel, que nos permite ser más eficientes, ¿no? Para la edad. Coeficiente de variación para la edad. Entonces necesito la media, ¿no? Incluso no necesitan estar escribiendo, voy a calcular rápido, media, necesito desviación estándar. ¿Ah? La media simplemente pues es promedio. Promedio, ¿ya? Aquí, ¿qué hago? Selecciono los datos de la edad y listo. Tengo la media, ahora voy a calcular la desviación estándar. Ya acabamos de aprender eso, desviación estándar de la muestra. Entonces ingreso los datos de la edad y listo, y está la desviación estándar, 11 punto y tantos. Coeficiente de variación será pues el cociente de estas dos cantidades. No tengo que digitar, a veces personas que no manejan Excel se ponen a digitar. Desviación estándar entre 37 por 100. Listo. Sale 31.
Un alumno solamente me dijo que le sale ese resultado. Correcto. 31.0. Ahora, ¿cómo interpretamos? El coeficiente de variación de las edades de los 435 trabajadores es 31%. Esto me está indicando qué cosa. A ver. Para la interpretación, ¿cómo se interpreta? Profesor. Sí, José Gustavo. ¿O quién está hablando? Ya eso, sí, como dijo que es mayor a 30, sería en este caso la variación es muy heterogénea, la edad. Ya, las edades presentan mucha variabilidad, una gran variabilidad o dispersión. Hay trabajadores bastante jóvenes y también bastante mayores. Esa es la variabilidad, ¿no? Si todos los trabajadores, por ejemplo, 435, tuvieran edades que van de, por decir, de 23 a 35 años, es homogéneo, ¿no? No hay mucha dispersión. Y si las edades fueran de 25 a 30 años nada más, todos sus edades estén ahí, entonces serían muy homogéneos. Y el coeficiente de variabilidad sería bastante pequeño, ¿no? Sería menos de 30%. Ya, ese es el sentido de del coeficiente de variación. Bien, entonces, hasta aquí nuestra sesión de hoy día. ¿Sí estamos o todavía nos falta? ¿Hasta qué hora tenemos? ¿Hasta las 8? Hasta las 7:10. 7:10. Ahora les voy a mostrar, atiendan, ¿ya? Atiendan. En un minuto, ¿ya? En un minuto. Ya, profesor. ¿Cómo se puede hacer el análisis descriptivo usando Excel, ¿no? Una herramienta de Excel de esta manera? Yo quiero hacer un análisis, por decir, de las características, la media, todas esas medidas de salario, de acuerdo a salario. Entonces tenemos aquí, con Megastat que todo el mundo tiene, tengo datos acá. Aquí tengo Megastat. Y sale esta ventanita. Aquí dice estadística descriptiva, la primera fila. Voy a entrar ahí, estadística descriptiva. Aquí voy a ingresar los datos. ¿Dónde está Creo que se va a colgar esta máquina. Esto de acá voy a cerrar. No me sirve esto de acá. No guarda. Entonces, estoy en esta base de datos. Necesito hacer un análisis descriptivo de la variable salario, columna G, ¿de acuerdo? Vamos a trabajar eso. Entro a Megastat. Sale esta ventana, escojo estadísticas descriptivas, está en inglés. Le doy clic ahí, aparece esta ventana y voy a ingresar todos los datos de salario, ¿no? Listo, ya ingresé todos los 435 datos, ingresaron. Ahora dice, acá hay opciones para calcular. Min es la media aritmética, ya está marcada. Necesito la varianza y desviación estándar. Muy bien. ¿Qué más? Puedo pedir la mediana también, cuartiles, que vamos a ver luego, el máximo, el mínimo, que me haga una gráfica de cajas, esta es una gráfica interesante. De luego que me haga, ¿qué más? Ya, hay otras medidas también. Sesgo, coeficiente de simetría y coeficiente de kurtosis, coeficiente de variación. Ya, ok. Entonces, esta herramienta nos ayuda muchísimo. ¿Ya? ¿Qué es lo que tenemos acá? Tienes 435 datos. La media es, aquí está la media aritmética. Aprendan pues una palabrita en inglés. Mean es media aritmética. Sample significa muestra. Desviación estándar de la muestra. Ahí está. Aquí está 15.364. La varianza. 236.055.889. Aquí está la varianza. El valor mínimo,
15.750, el máximo 98.500, el rango 82.750. Ya habíamos conocido esto, ya. Coeficiente de simetría que no hemos visto hoy día. Kurtosis, coeficiente de variación 45.36%. Es el mismo valor que hemos encontrado, ¿no? 45.36%. Ahora, estos valores todavía no he explicado, coeficiente de kurtosis, y este es un gráfico de box plot, un gráfico de cajas. Más adelante veremos esto también. Miren entonces, ¿cómo podemos calcular con Excel inmediatamente todo? O también puede calcular usando las funciones. Ustedes tienen que entrarle y aprender estas cosas. Y ya les he mostrado cómo hacer esto de acá. Para las otras variables se puede igual calcular todas sus medidas. Bien, entonces, hasta aquí nuestra sesión de hoy día. Ya registré la asistencia. Será pues, nos despedimos hasta la próxima sesión. Por favor, practiquen. Ahí hay 2 bases de datos. Los que di de los escolares, creo que son 135, no sé, 150 datos. Y para aquí, para los trabajadores, les he dado también otra base de datos. Y voy a poner otro más para que practiquen. Hagan sus tablas, hagan sus gráficos, calculen estas medidas que estamos analizando, interpreten, no solo calcular. El cálculo, como ve, lo hace la máquina, ¿no? El cálculo es la cosa más fácil de hacer. Lo importante es la interpretación. Eso es lo que tiene que ser. Una máquina no te va a interpretar, sino para eso estamos los seres humanos, los profesionales, los estudiantes, para interpretar los resultados. ¿Ya? Incluso aquí está la moda también. La moda. La mediana está aquí. La habíamos calculado ya. ¿Ven? Bien, entonces, jóvenes, hasta aquí nuestra sesión de hoy día. Voy a cerrar la grabación. Dejar de presentar primero. Luego voy a dejar de grabar, detener.